El hijo de un multimillonario humilla a un anciano pobre, sin saber que es su padre disfrazado de pobre. Robert Preston, un multimillonario que se hizo a sí mismo conocido por su capacidad de innovación y filantropía, había construido una vida de éxito inimaginable. Pero, aunque se enorgullecía de sus logros profesionales, su vida personal lo dejaba con problemas. Su hijo de 25 años, Ethan Preston, había crecido rodeado de lujo, protegido de las dificultades que habían moldeado el carácter de Robert. Aunque Ethan era brillante y ambicioso, había desarrollado una veta de arrogancia y menospreciaba a quienes carecían de sus privilegios. Robert observaba a menudo los comentarios condescendientes de Ethan hacia los empleados, los gestos despectivos hacia el personal y las actitudes poco amables hacia cualquiera que él considerara menos afortunado. Robert temía que la indiferencia de su hijo lo alejara algún día del mundo que Robert había trabajado tanto para crear. Decidido a inculcarle una lección que Ethan nunca olvidaría, Robert ideó un plan audaz. Se disfrazaría de un hombre pobre y anciano, y observaría cómo Ethan trataba a quienes consideraba inferiores a él. Robert creía que este experimento podría revelar la verdadera profundidad del carácter de su hijo, o la falta de ella. Llegó la mañana del examen. Con la ayuda de su asistente de confianza, Simon, Robert transformó su apariencia. Con un sombrero andrajoso, una chaqueta desgastada y zapatos desaliñados, no se parecía en nada al poderoso director ejecutivo que era. El maquillaje le había añadido arrugas en el rostro, y unas gafas gruesas ocultaban sus penetrantes ojos azules. Apoyándose en un bastón para llamar la atención, Robert se miró en el espejo. «Perfecto», murmuró en voz baja. «Nunca me reconocerá». Simon le entregó un termo lleno de agua y una bolsa que parecía a punto de romperse. «¿Está seguro de esto, señor?», preguntó Simon vacilante. «Esto podría ser contraproducente». La expresión de Robert se endureció. «Si es así, tendré mi respuesta». Robert se colocó frente a Preston Industries, apoyado contra una pared de ladrillos cerca de la entrada. El aire de la mañana era fresco y los empleados comenzaron a llegar al edificio de oficinas, algunos mirándolo con curiosidad, otros ignorándolo por completo. Mantuvo su papel, fingiendo ocasionalmente tomar un sorbo de su termo o ajustar su bastón. A las 8:15 de la mañana, un elegante auto deportivo negro entró al estacionamiento, con el motor rugiendo mientras se detenía en la sección ejecutiva. Ethan salió, su traje a medida y sus zapatos lustrados brillando a la luz del sol. Con su cabello perfectamente peinado y un aire seguro, exudaba la imagen de un hombre destinado a conquistar el mundo. Mientras Ethan se acercaba al edificio, sus agudos ojos captaron a Robert sentado cerca de la pared. Su paso se hizo más lento y frunció el ceño con fastidio. «¿Qué es esto?», «Swing», murmuró Ethan en voz baja. Ethan se acercó, se detuvo frente a Robert, que estaba disfrazado, y se cruzó de brazos. «No puedes sentarte aquí», dijo con frialdad, con un tono cortante y autoritario. «Esto es propiedad privada». Robert levantó la vista, con el rostro demacrado y confuso. «Lo siento, jovencito», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Estaba descansando las piernas. Ha sido una mañana muy larga». Los labios de Ethan se curvaron en una mueca de desprecio. «Descansa en otro lugar», replicó. «Este no es un banco público». «No quise causar problemas», dijo Robert en voz baja. «Solo estoy cansado. Los tiempos han sido difíciles, ¿sabes?». La expresión de Ethan se endureció aún más. «¿Difícil? Tal vez deberías haber trabajado más duro antes de terminar así». Robert sintió una punzada en el pecho ante la dureza de las palabras de Ethan. Había esperado cierto nivel de indiferencia, pero el desdén absoluto lo tomó por sorpresa. «Me voy», dijo Robert en voz baja, comenzando a levantarse con la ayuda de su bastón. Ethan hizo un gesto de desdén. «Bien, y llévate esa bolsa. No necesitamos que hagas que el lugar quede mal». Robert se puso de pie tambaleándose y se alejó arrastrando los pies, manteniendo la cabeza agachada para evitar revelar su rostro. Mientras se movía, miró por encima del hombro y vio a Ethan entrar rápidamente al edificio sin mirarlo 2 veces. Robert tenía el corazón apesadumbrado. Su experimento apenas había comenzado, pero lo que había visto hasta el momento confirmaba sus peores temores. La educación privilegiada de Ethan le había impedido ver la compasión y la humildad, cualidades que Robert había esperado que definieran a su hijo.
Más tarde, esa misma tarde, Ethan había organizado un almuerzo con un grupo de jóvenes empresarios en The Gilded Table, un restaurante exclusivo conocido por su ambiente lujoso y su cocina exquisita. El encuentro tenía como objetivo mostrar el liderazgo y el encanto de Ethan, y llegó con su habitual aire de confianza, y su traje a medida lo hacía destacar incluso entre la clientela adinerada. Sin que él lo supiera, Robert lo había seguido discretamente, todavía disfrazado de anciano indigente. Después de su encuentro anterior con Ethan, Robert quería ver si el comportamiento de su hijo era consistente en otros entornos. Con el corazón apesadumbrado, entró al restaurante por una entrada lateral y se dirigió al comedor principal, apoyándose pesadamente en su bastón. En cuanto Robert apareció en el local, se extendieron los murmullos entre los clientes. Su ropa andrajosa y su aspecto desaliñado estaban totalmente fuera de lugar entre la decoración refinada y los comensales bien vestidos. Los camareros intercambiaron miradas nerviosas, inseguros de cómo manejar la situación. Ethan, sentado en una mesa de primera cerca del centro de la sala, notó la perturbación y se volvió hacia la fuente. Su mandíbula se tensó cuando vio a Robert. Se levantó de su silla y caminó hacia él. Sus zapatos lustrados resonaron con fuerza contra el piso de mármol. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Ethan, su voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos en la sala. Robert, todavía en el papel, levantó las manos en señal de rendición. «Lo siento, jovencito. Solo necesitaba un momento para sentarme». Ethan se burló y entrecerró los ojos. «Aquí no. Esto no es un comedor de beneficencia». Sus palabras estaban cargadas de desdén, atravesando los murmullos de los demás clientes. Robert se movió incómodo y miró a su alrededor. «No quise causar problemas», dijo en voz baja. «Me iré si hay algún problema». Ethan no había terminado. «Estás causando problemas», espetó. «Estás haciendo que la gente se sienta incómoda. ¿Tienes idea de dónde estás? Este es un establecimiento respetable». El enfrentamiento había llamado la atención de los compañeros de almuerzo de Ethan, quienes intercambiaron miradas inquietas. Uno de ellos, un hombre llamado Darren, se movió en su asiento, visiblemente incómodo con el tono áspero de Ethan. «Ethan», gritó Darren vacilante, «tal vez deberíamos simplemente...». Ethan lo ignoró y se volvió hacia el gerente del restaurante, que se había quedado cerca del podio del anfitrión. «¿Vas a dejar que este hombre arruine la reputación de tu restaurante?», preguntó Ethan con voz cortante. El gerente dudó, claramente inseguro de cómo proceder. «Señor», comenzó dirigiéndose a Robert. «Tal vez sería mejor que se fuera». Robert asintió lentamente, agarrando su bastón. «Por supuesto. No quise molestar a nadie». Mientras el gerente acompañaba a Robert hacia la puerta, la sala permaneció en silencio y el peso de la escena era palpable. Antes de irse, Robert se dio vuelta y miró a Ethan a los ojos. Su voz era baja pero clara cuando dijo: «Gracias por mostrar tu verdadera cara». Ethan hizo un gesto de desdén y murmuró: «Increíble», mientras regresaba a su mesa. Los demás comensales comenzaron a murmurar entre ellos otra vez, y algunos de los invitados de Ethan intercambiaron miradas incómodas. Darren, claramente inquieto, se inclinó hacia Ethan y dijo en voz baja: «Eso te pareció un poco duro, ¿no crees?». Ethan lo ignoró encogiéndose de hombros. «La gente así tiene que aprender cuál es su lugar», dijo. «Volvamos al asunto». Pero Ethan no se percató de la incomodidad que aún reinaba entre sus compañeros. Por primera vez, algunos de ellos vieron su encanto como una máscara que ocultaba algo mucho menos atractivo. Fuera del restaurante, Robert estaba sentado en un banco cercano, con el corazón apesadumbrado por la decepción. Las acciones de Ethan no eran solo un reflejo de privilegio, sino una flagrante falta de empatía y respeto. Robert decidió seguir adelante con su plan, sabiendo que la lección que necesitaba enseñarle a su hijo estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, Ethan recibió una citación inesperada de su padre, Robert, para reunirse con él en la finca familiar. Seguro de que la reunión sería sobre un éxito empresarial reciente, o tal vez una nueva oportunidad de inversión, Ethan llegó elegantemente vestido, irradiando su confianza habitual. Entró en la gran sala de estar y vio a su padre de pie junto a la chimenea. Para su sorpresa, Robert llevaba la misma ropa gastada y sostenía el sombrero hecho jirones del día anterior. A Ethan se le formó un nudo en el estómago. «¿De qué se trata todo esto?»,
preguntó Ethan, con la voz teñida de confusión y curiosidad. Robert no dijo nada al principio. Lentamente, colocó el sombrero sobre la repisa y se giró para mirar a su hijo. Luego, con deliberado cuidado, comenzó a quitarse la desaliñada chaqueta. Debajo de ella se hicieron visibles su camisa y chaleco habituales. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par cuando comenzó a comprenderlo. «Fuiste tú», dijo Ethan, su voz apenas por encima de un susurro. Dio un paso atrás y sacudió la cabeza. «Espera, ¿fuiste tú?» «Sí», respondió Robert con un tono firme pero con un dejo de decepción. «Yo era el hombre al que insultaste en la calle, el hombre al que humillaste en el restaurante». La confianza de Ethan se hizo añicos. Su rostro palideció y sus palabras se trabaron. «Papá, no lo sabía. No te reconocí. Pensé...» «¿Qué pensaste?», interrumpió Robert, levantando la voz por primera vez. «¿Pensaste que no valía nada porque no llevaba un traje caro? ¿Pensaste que no merecía respeto porque lucía diferente?» Ethan intentó responder, pero se quedó sin palabras. El peso de sus acciones lo agobiaba mientras su padre continuaba. «He pasado años construyendo esta empresa, este legado familiar», dijo Robert, con voz firme pero con un dejo de decepción. «Y la construí sobre principios. Trabajo duro, justicia, tratar a las personas con dignidad, sin importar quiénes sean. Pero ayer no vi ninguno de esos principios en ti». Ethan bajó la cabeza y movió las manos nerviosamente. «No sabía que eras tú», dijo débilmente, y su habitual bravuconería fue reemplazada por culpa. «Esa es la cuestión», espetó Robert, clavando los ojos en Ethan. «No debería importar si se trata de mí o de un extraño. El respeto no te cuesta nada, Ethan. Nada. Y sin embargo, es lo más valioso que puedes dar». La sala quedó en silencio, y la grandeza de la finca de repente se sintió opresiva. Ethan levantó la vista y dijo con voz entrecortada: «No quise...» «Pero lo hiciste», interrumpió Robert, suavizando su tono, aunque su decepción todavía era palpable. «Vi quién eras cuando nadie te estaba mirando. Y me rompió el corazón». Ethan sintió que se le cerraba la garganta, y la vergüenza se le hacía casi insoportable. «Me equivoqué», dijo finalmente con la voz apenas audible. «Yo... no pensé». Robert se acercó, con expresión severa pero no cruel. «Pensar es lo que nos diferencia, Ethan. Es lo que nos hace mejores que nuestros peores instintos. Y si quieres hacerte cargo de este negocio familiar algún día, si quieres liderar, debes ser mejor. No solo para ti, sino para las personas que trabajan para nosotros, que confían en nosotros». Ethan tragó saliva con fuerza y asintió mientras asimilaba las palabras de su padre. «¿Qué puedo hacer para solucionarlo?», Srenia preguntó con voz sincera. Robert lo observó por un momento y luego asintió. «Comenzarás a aprender desde cero». Ethan frunció el ceño confundido. «¿Qué quieres decir?». «Trabajarás con el personal», dijo Robert con firmeza. «Los conserjes, los conductores, los empleados, todos aquellos que consideres que están por debajo de ti. Aprenderás lo que significa ponerse en su lugar». Ethan dudó un momento y luego asintió lentamente. «Está bien», dijo con la voz cargada de comprensión. «Lo haré». Robert le puso una mano en el hombro. Su decepción se vio atenuada por un destello de esperanza. «Tienes potencial, Ethan. Pero el potencial no significa nada sin carácter. No desperdicies esta oportunidad». Ethan asintió de nuevo, asimilando el peso de la lección. Por primera vez en mucho tiempo, vio a su padre no solo como un hombre de negocios rico, sino como un hombre con valores, un hombre al que quería seguir. Los días posteriores a la revelación de Robert fueron algunos de los más difíciles de la vida de Ethan. Las palabras de su padre se repetían una y otra vez en su mente, cada una de ellas más dolorosa que la anterior. Por primera vez, Ethan se vio a sí mismo a través de una lente que no podía ignorar, arrogante, crítico y completamente desconectado de las luchas de los demás. Decidido a cambiar, Ethan se acercó al personal de Preston Industries con humildad. Se disculpó con aquellos a quienes había maltratado, incluido el gerente del restaurante que había seguido de mala gana sus órdenes de sacar al hombre sin hogar. Aunque algunos se mostraron escépticos ante su nueva conciencia, otros vieron sinceridad en sus acciones. Ethan también empezó a trabajar como voluntario en un refugio local,
una sugerencia de su padre para ayudarlo a comprender las vidas de las personas a las que antes había rechazado. Cada semana, Ethan servía comidas y hablaba con los visitantes del refugio, escuchando sus historias. Una noche, un hombre de mediana edad llamado James llamó la atención de Ethan. James había sido un contador exitoso hasta que una enfermedad inesperada acabó con sus ahorros y lo dejó sin hogar. A pesar de sus circunstancias, James irradiaba gratitud por la amabilidad de los extraños. Mientras James contaba su historia, Ethan sintió un nudo en la garganta. No podía quitarse de la cabeza la imagen de su padre disfrazado, sentado en el suelo de aquel restaurante, siendo el blanco de sus burlas. Se dio cuenta de lo ciego que había sido ante la humanidad que se escondía tras las dificultades. Esa noche, Ethan regresó a casa y encontró a su padre en el estudio, revisando documentos. «Papá», comenzó Ethan, con voz tranquila pero decidida, «quiero agradecerte». Robert levantó la vista con expresión curiosa. «¿Por qué?» «Por mostrarme lo que necesitaba ver», dijo Ethan. «Estaba equivocado en todo, en cuanto a las personas, en cuanto a lo que importa. Pensé que era mejor que ellos por el dinero, pero ahora sé lo equivocado que estaba». Robert se reclinó en su silla y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «No es fácil admitir que te equivocas, Ethan. Ese es el primer paso». Ethan asintió con la cabeza y mantuvo la mirada firme. «Quiero hacer más. No quiero simplemente disculparme. Quiero mejorar las cosas, para todos». Robert dejó el bolígrafo y se acercó a su hijo, poniéndole una mano en el hombro. «El cambio real no se produce de la noche a la mañana», dijo. «Pero veo la determinación en ti. Y ese es un buen comienzo». Durante los siguientes años, Ethan se dedicó a construir un legado que reflejara sus nuevos valores. En Preston Industries, implementó programas para apoyar a las comunidades desfavorecidas, creando becas para estudiantes de bajos ingresos y colaboraciones con escuelas vocacionales para brindar capacitación a personas que se reincorporaban a la fuerza laboral. Ethan también inició una fundación enfocada en viviendas asequibles y atención médica, inspirada por las historias que había escuchado en el refugio. Mientras Ethan trabajaba para redimirse, sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Los empleados que antes lo consideraban distante y arrogante comenzaron a respetarlo, no solo como su líder, sino como alguien que realmente se preocupaba por los demás. La junta directiva, inicialmente escéptica ante los cambios de Ethan, lo apoyó mientras la empresa florecía bajo su liderazgo compasivo. En casa, Ethan y Robert se acercaron más y su vínculo se fortaleció gracias a la honestidad y las lecciones que aprendieron de su experiencia compartida. Robert se retiró en paz, sabiendo que la empresa estaba en buenas manos, mientras que Ethan llevó la antorcha con humildad y determinación. Años después, Ethan se subió a un escenario en la gran inauguración de un nuevo centro comunitario financiado por la Fundación Preston. El edificio estaba dedicado a su padre, un hombre que le había enseñado la lección más importante de su vida. La gente suele hablar de los legados como algo que heredamos o construimos para nosotros mismos, dijo Ethan, dirigiéndose a la multitud. Pero la verdad es que los legados se construyen en la forma en que tratamos a los demás. Mi padre me mostró que nuestro valor no se define por nuestra riqueza, sino por nuestra compasión. Mientras el público aplaudía, Robert observaba desde la primera fila, con el corazón henchido de orgullo. Sabía que aquel día, años atrás, vestido con harapos y sentado a la puerta de su empresa, había sido el punto de inflexión que transformó a su hijo. Cuando terminó la ceremonia, Ethan se acercó a su padre y le dijo: «Espero haberte hecho sentir orgulloso». Robert sonrió, con los ojos llenos de emoción. «Has hecho más que eso, hijo. Has hecho del mundo un lugar mejor». Padre e hijo permanecieron juntos, unidos no solo por la sangre, sino por el compromiso compartido de usar su influencia para el bien, demostrando que incluso las lecciones más difíciles podían conducir a las mayores transformaciones.